Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, episodio 308. El tema de hoy, advertencias. Prácticamente todo lo que compras hoy en día parece traer algún tipo de advertencia. Algunas de estas advertencias pueden parecer un poco irrisorias. Por ejemplo, el maní de la cadena de supermercados Sainsbury's trae una advertencia que dice contiene frutos secos. Las pastillas para dormir Nitol traen una advertencia que dice pueden causar somnolencia. En un taladro de uso doméstico trae una advertencia que dice no está diseñado para ser utilizado como taladro de odontólogos. El peligro es que ignoremos las advertencias cuando muchas de ellas parecen casi absurdas. Pero no todas las advertencias son tan irrisorias. El 13 de marzo de 1991 fue un día nublado en el que se produjo uno de los peores accidentes de tráfico de Gran Bretaña. En aquella catástrofe en la autopista M4 murieron 10 personas y 25 resultaron heridas. En medio del accidente, un hombre fue aclamado como héroe. Se trataba de Alan Bateman, quien salió de su vehículo destrozado y corrió a lo largo del arcén central para tratar de advertir a los vehículos que se acercaban de la colisión que había más adelante. No todos valoraron las advertencias. Algunos conductores tocaron la bocina y continuaron dirigiéndose hacia el accidente. Las advertencias de Alan a los otros conductores no solo fueron heroicas, fueron un acto de amor. Jesús mismo advirtió a menudo de los peligros futuros, como lo vemos, por ejemplo, en Mateo 7, en los versículos 13, 19, 26 y 27. Jesús sabía que a largo plazo, es un acto de amor mayor advertir a la gente diciéndoles la verdad. Dios te ama y no quiere que te hagan daño. Hay muchas advertencias en la Biblia y todas emanan del amor de Dios por ti. Vamos a iniciar leyendo Proverbios, capítulo 26. Abra su Biblia en Proverbios, capítulo 26. Vamos a leer desde el versículo 23 y leemos también el capítulo 27 hasta el verso 4. Bueno, entonces ubíquese ahí en Proverbios 26, 23. Vamos a leer en la traducción PDT, Palabra de Dios para Todos. Como esmalte brillante sobre olla de barro son las palabras bonitas del malintencionado. Con sus palabras el perverso trata de disimular su odio, pero en su interior planea maldades. Lo que dice parece correcto, pero su corazón está lleno de malos pensamientos. Aunque trate de esconder sus malas intenciones, al final todos se darán cuenta de su maldad. El que abra un hoyo caerá en él. Al que tire una piedra le caerá encima. El mentiroso hace daño a los que engaña y el malintencionado que habla bonito causa confusión. Ahora el capítulo 27. No hagas alarde del día de mañana, ya que ni siquiera sabes lo que traerá el mañana. Nunca te alabes a ti mismo, deja que otros lo hagan. Las piedras son pesadas y la arena es difícil de cargar, pero la ira de un bruto es mucho más difícil de soportar. La ira es cruel, el enojo es destructor, pero la envidia es mucho peor. Wow. Bueno, aquí vemos en estos proverbios muchas verdades que uno muchas veces las pasa por alto. Y el primer punto trata de advertencias sobre la naturaleza humana. En un principio casi invariable de la vida, que lo que siembras ahora lo cosecharás más adelante. Ese es un principio casi invariable. Todo lo que sembramos lo vamos a cosechar. Gran parte de las enseñanzas de esta sección de Proverbios se resume en este versículo. Cava una fosa y en ella caerás. Echa a rodar piedras y te aplastarán. En otras palabras, cosechas lo que siembras. El escritor advierte contra la malicia. En la traducción bíblica, el mensaje dice: la malicia es un tiro que sale por la culata. El rencor tiene efecto boomerang. Por más que intentemos ocultar nuestro deseo de lastimar a otras personas, llegará el momento en que ese deseo quede expuesto y cosecharemos las consecuencias. A continuación, advierte en contra de la lengua mentirosa. Tenemos que cuidarnos mucho de decir solo la verdad sobre los demás.
A veces es tentador contar historias exageradas sobre nuestros detractores, pero el escritor advierte, la lengua mentirosa odia a sus víctimas. Continúa advirtiendo sobre la jactancia. No debemos presumir de lo que vamos a conseguir, ya que no sabemos lo que el futuro deparará. Está bien recibir elogios de los demás, pero la exaltación no debe venir de nuestros propios labios. Exactamente, esos dos consejos de la lengua mentirosa, nosotros debemos tener en cuenta que no por querer victimizarnos, porque muchas veces por querer victimizarnos y hacer que la otra persona quede mal, exageramos en lo que contamos o lo decimos desde nuestra perspectiva egoísta y victimaria. Entonces tenemos que tener mucho cuidado también. Cuando querramos elogios, no deben venir de nosotros mismos. Debe venir, si hay elogios, que otras personas los hagan realmente. Luego, advierte contra las personas pendencieras. Dice, pesada es la piedra, pesada es la arena, pero más pesada es la ira del necio. Debemos cuidarnos de eso, de estar buscando pleitos. Por último, advierte en este pasaje que la envidia, la cual describió Shakespeare como el monstruo de ojos verdes, es una fuerza aún más poderosa y peligrosa que la ira y la furia. Cruel es la ira e impetuoso el furor, pero ¿quién podrá mantenerse en pie delante de los celos? Ay, Señor. Tenemos que tener muchísimo cuidado con todas estas intenciones del corazón humano. Por eso debemos recibir con humildad estas advertencias que nos hace Proverbios sobre la naturaleza humana. Amado Señor, hoy quiero darte gracias por tu palabra y quiero pedirte que guardes mi corazón. Perdona mis pecados como yo perdono a los que pecan contra mí. No me dejes caer en la tentación, líbrame de todo mal. Ayúdame, Señor, a no dejarme llevar por estas defectos, podemos decir, por estos defectos de la naturaleza humana. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles a ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, te doy muchas gracias. Amén. Ahora le invito a que abra su Biblia en Hebreos capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 11 y también vamos a leer el capítulo 6 desde el 1 al 12. Dice así Hebreos 5:11. Advertencias de no separarse. Tengo un mensaje extenso para ustedes en cuanto a este tema y les resultará muy complicado de entender porque ustedes se han vuelto bastante flojos. Ya es hora de que sean maestros, pero todavía necesitan a alguien que les explique lo más elemental de las enseñanzas de Dios. Todavía necesitan las enseñanzas que son como leche, pues no están listos para la comida sólida. El que se alimenta con leche todavía es un bebé y no sabe cómo reconocer el bien. La comida sólida es para los que han crecido espiritualmente y para aquellos que por la enseñanza y por la práctica han aprendido la diferencia entre lo bueno y lo malo. Hebreos capítulo 6. Vamos desde el versículo 1. Así que dejemos atrás las primeras enseñanzas acerca de Cristo. Maduremos, no volvamos a los que ya se nos enseñó. Al comienzo aprendimos a confiar en Dios y a dejar lo inútil y lo malo que hacíamos. En este tiempo nos enseñaron sobre los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Si Dios lo permite, seguiremos adelante con enseñanzas más avanzadas. Es posible hacer volver a los que deciden separarse del camino de Dios. Hablo de los que ya conocieron la verdad y recibieron el don de Dios. O sea, los que participaron también del Espíritu Santo y disfrutaron del excelente mensaje de Dios y de los grandes poderes del mundo que está por venir. Cuando se separan del camino de Dios, ellos mismos están crucificando a Cristo otra vez y lo exponen a la burla de todos. Por ejemplo, hay tierra que recibe bastante lluvia, se cuida y se siembra en ella. Si produce plantas que den buen fruto, esa tierra tiene la bendición de Dios. Pero esa tierra no vale la pena si solo crecen en ella espinos y maleza. Corre el riesgo de caer bajo maldición de Dios y terminará destruida con fuego. Estimados hermanos, lo que acabamos de decir es duro, pero estamos convencidos de que ustedes son como tierra buena donde se cultiva la salvación. Dios no es injusto para olvidarse de todo el trabajo que han hecho y recordará que ustedes le han demostrado su amor ayudando al pueblo de Dios y que continúan haciéndolo. Queremos que cada uno de ustedes siga esforzándose así toda la vida hasta que vean completamente realizada su esperanza.
No queremos que se vuelvan perezosos. Más bien, sigan el ejemplo de los que reciben las promesas de Dios porque tienen fe y paciencia. Muy bien. Amén. Gloria a Dios por esta palabra. Esta palabra me encanta porque nos advierte a no quedarnos ahí como unos inmaduros o enanos espirituales. Nos insta o nos invita a crecer, a avanzar y a madurar. El segundo punto se titula Advertencias sobre la inmadurez. El deseo de Dios es que crezcas en Cristo para que llegues a ser un seguidor de Jesús, sano, fuerte y espiritualmente maduro. La madurez requiere una actitud de escucha. Los cristianos a los que se les dirige aquí son lentos para entender. Dios nos habla continuamente y necesitamos desarrollar el hábito regular de escucharlo. Él nos habla principalmente a través de la Biblia. El escritor de Hebreos advierte a sus lectores contra la inmadurez espiritual. Deberían ser maestros, les dice. Esto no significa ser un grupo de élite. Se esperaba que cualquier persona instruida en la fe enseñara a los demás, como lo dice 1 de Pedro 3:15. Una de las mejores maneras de comenzar a crecer en tu propia fe es transmitiéndola a los demás. Es por eso que a menudo invitamos a aquellos que han encontrado a Jesús que puedan ayudar también a enseñar a otros. Por eso se les invita a que empiecen a conocerlo, que profundicen más en la palabra para que de ese conocimiento de Dios que nos da el Espíritu Santo puedan también compartirlo con otros. Dios quiere que pases de la leche al alimento sólido. La enseñanza es parte de la madurez cristiana. Te anima a ir más allá de las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Lo elemental es el arrepentimiento, la fe, el bautismo, la imposición de las manos, la resurrección y el juicio que ha de venir. Sí, eso es lo elemental. Ya todos sabemos que necesitamos arrepentimiento para ser salvos, que necesitamos de la fe en Cristo para ser salvos, que necesitamos de la fe para continuar este camino. Todos sabemos que debemos ser bautizados, que es uno de los requisitos como hijos de Dios. También sabemos que la imposición de las manos es para sanidad y para impartir el Espíritu Santo. Y sabemos que la resurrección de Cristo nos da vida eterna y que vendrá un juicio para esta tierra y salvación y vida eterna para los que creen. Esta es una lista sorprendente de lo que el escritor considera que es lo básico y es un desafío para todos los que enseñamos en la iglesia. Necesitamos asegurarnos de que de hecho estamos formando a todas las personas en estos temas y luego avancemos al alimento sólido. Por ejemplo, te alimentas a través del estudio bíblico, leyendo también libros inspiradores y escuchando buenas enseñanzas, ¿sí? Es necesario alimentarnos a través del estudio de la palabra de Dios todos los días. En nuestra casa, en nuestro hogar. Leer, aparte, podemos leer libros que tengan la inspiración divina y escuchar buenas enseñanzas como esta que estamos compartiendo el día de hoy. En esta enseñanza, en este compartir de este podcast, puedes escuchar buenas enseñanzas porque tenemos la explicación de la lectura de la palabra, que es lo que hacemos, el estudio bíblico. Afirma, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo. En otras palabras, la madurez viene a través de la práctica, aplicar las palabras de Dios en nuestra vida. Como decía John Wimber, el filete está en la calle. La madurez no es solo el conocimiento intelectual, aprendes al llevar a la vida tu fe, aprendes discernimiento en la calle y esto te permite recibir el filete. Así es, necesitamos madurar. En la calle es donde está, o sea, en la práctica, en el momento de poner en su trabajo, en el estudio, en donde quiera que vayamos, es el momento de poner en práctica lo que hemos aprendido intelectualmente de la palabra. Y al ponerlo en práctica una y otra vez, estamos avanzando, ¿sí? Estamos aplicando todo esto. Y al llevar esto a la práctica nos vamos volviendo fuertes y madurando en la fe. Entonces el Señor dice, bueno, ya es hora de darle el sólido, el alimento sólido. Luego les advierte del peligro de abandonar o renunciar a su fe. Este es un pasaje muy difícil, ya que a primera vista parece sugerir a la vez que un cristiano puede caer y que hay un grupo de personas para quienes el arrepentimiento es imposible. Estas son dos cosas que el resto del Nuevo Testamento dejan claro, no son el caso, especialmente en Romanos. ¿Sí? Romanos 5, de capítulo 5 al capítulo 8, habla de que
pues el arrepentimiento está disponible para todos. Pero en este capítulo de Hebreos nos muestra que también hay personas que no van a llegar al arrepentimiento, que no van a acceder a ese don perfecto, maravilloso de la gracia para arrepentimiento de sus pecados, y que también hay un grupo de cristianos que pueden caer y retroceder. Su principal objetivo es fomentar la perseverancia. La gravedad de estas advertencias de Hebreos es que dejan claro lo importante que es esto, lo importante que es perseverar y permanecer firme. Sin embargo, en el caso de la caída aludida, no se desarrolla porque está seguro de que no lo harán. No creemos que esto aplica a ustedes, ¿sí? ¿Qué está diciendo el escritor de Hebreos? Que esa caída no es para los que practiquen y crezcan y sigan creciendo en el Señor a través del conocimiento de Dios y la práctica de la palabra, ¿sí? Que eso no les va a llegar, no va a haber caída, pero sí hay caída para los que no quieren madurar, para los que no quieren conocer más la palabra de Dios, que no se dedican a la lectura, al estudio de la palabra y a la práctica diaria. Luego los felicita por el fruto que están mostrando en sus vidas. Sus actos de bondad ya son contados por Dios como si se hicieran para Él mismo. Dios los recompensará. Ellos han comenzado bien y ahora los anima a terminar bien. Cada uno de ustedes siga mostrando ese mismo empeño hasta la realización final. Por lo general, en la vida es mucho más fácil comenzar las cosas que terminarlas. Cuando el entusiasmo inicial desaparece, la continuidad requiere trabajo duro, requiere paciencia, requiere coraje, requiere disciplina. ¿Sí? Porque al principio todo el mundo está emocionado, porque al principio, usted no ve, al principio de año mucha gente está emocionada y se hace en su mente el deseo de adelgazar y dice este año sí, y los gimnasios son llenos. Cuando usted va a ver, vaya después de 3 meses, ya van mermando la cantidad de gente y los que quedan hasta el final son muy pocos. Así mismo pasa espiritualmente. Al principio, cuando empezamos la lectura de la palabra, cuando empezamos todo eso, tenemos un entusiasmo inicial, pero sabemos que siempre esos entusiasmos iniciales desaparecen en todas las cosas que hacemos, porque así somos los seres humanos. Allí es donde empieza el esfuerzo, el trabajo duro, la paciencia, el coraje, la perseverancia, la disciplina, que nosotros mismos debemos aprender a autogobernarnos y autodisciplinarlos para mantener hasta el fin, permanecer hasta que Cristo venga. Por eso dice, el éxito y los frutos de la recompensa llegan para aquellos que mantienen el rumbo con una fe comprometida y luego obtienen todo lo prometido. ¿Cuántos quieren hacer una oración hoy pidiéndole al Señor eso, que nos ayude a permanecer firmes, que nos ayude a ser constantes, a ser disciplinados y permanecer hasta el final de nuestras vidas, firmes, sin retroceder, sin caer, sin separarnos de Dios? Amado Señor, gracias por tu palabra, porque ella es la que nos lleva a crecer en madurez espiritual. Ayúdame cada día a mantener fiel a tu palabra, a mantener aferrado a ella, a mantener un estudio continuo de tu palabra y a ponerla en práctica cada día para que me lleve a ese crecimiento que necesito y a esa madurez espiritual. Ayúdame a imitar a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas, esas promesas maravillosas que tú tienes preparadas. Ayúdame a no perderme las promesas que tienes para mí en esta vida y las de la vida eterna. Ayúdame a mantener firme, a ser perseverante y constante. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora le invito a que abra su Biblia en Ezequiel. Vamos a leer el capítulo 4, el capítulo 5 y el capítulo 6 del libro del profeta Ezequiel. ¿Ya lo tiene? Listo, vamos a leer en PDT, Palabra de Dios para Todos, Ezequiel 4. Dice así: anuncio del asedio a Jerusalén. Hijo de hombre, toma un ladrillo y ponlo delante de ti. Haz que en él un dibujo de la ciudad de Jerusalén. Construye una muralla alrededor de la ciudad y una rampa que llegue hasta ella. Pon campamentos enemigos y rodéala con máquinas para derribarla. Toma una lámina de hierro y colócala como si fuera una muralla entre ti y la ciudad. Fija tu mirada en ella y concéntrate. Así quedará sitiada la ciudad y serás tú quien la sitie. Esto les servirá de señal a los israelitas. Acuéstate sobre tu lado izquierdo y carga sobre ti la culpa del pueblo de Israel. Todo el tiempo que estés
atacando la ciudad, cargarás con su culpa. Los años de la culpa de Israel son 390 días. Este es el tiempo que cargarás con su culpa. Cuando termines, deberás voltearte sobre tu lado derecho para que entonces cargues con la culpa del pueblo de Judá por 40 años. Un día representará un año. Deberás concentrarte en el sitio contra Jerusalén, levantar tu brazo en señal de castigo y profetizar contra ella. Te ataré con sogas para que no te voltees de un lado a otro hasta que haya terminado el sitio. Toma trigo, cebada, habas, lenteja, mijo y espelta. Mézclalos en un recipiente y amásalos para hacer pan suficiente para los 390 días que estarás acostado. Cada día que permanezcas acostado comerás un pan. A una hora fija cada día comerás una porción de 230 gramos de pan. También a una hora fija tomarás medio litro de agua. Cada día hornearás un pan de cebada delante del pueblo usando excremento humano como combustible. Luego el Señor añadió: así comerá el pan impuro el pueblo de Israel, entre los gentiles con los que te he mandado a vivir. Entonces exclamé: oh Señor Dios, no puede ser. Yo nunca he comido nada impuro, jamás he probado nada asqueroso ni nada que algún animal haya matado. Desde que era niño y hasta ahora nunca he comido nada impuro. Entonces me dijo: puedes usar excremento de vaca en vez de excremento humano como combustible para hornear tu pan. Luego me dijo: voy a racionar los alimentos en Jerusalén y comerán con ansiedad, y asimismo tomarán el agua que también voy a racionar. Que se espanten por la escasez de pan y agua, que se pudran debido a sus pecados. Ay, Señor. Ezequiel capítulo 5. Hijo de hombre, toma una espada afilada y úsala como navaja de afeitar para raparte la cabeza y afeitarte la barba. Luego toma una balanza y divide el cabello en 3 partes. Cuando el sitio termine, quema una tercera parte del cabello en la ciudad. Corta otra tercera parte en las afueras de la ciudad y esparce la última parte al viento. Yo los atacaré con mi espada. Toma también algunos cabellos y guárdalos en tu bolsillo. Luego toma algunos de ellos y arrójalos al fuego, que ahí se extenderá un fuego por todo el pueblo de Israel. Así dice el Señor Dios. Este ladrillo representa la ciudad de Jerusalén. Yo la coloqué entre las naciones y territorios extranjeros a su alrededor. Pero esta misma Jerusalén es la que se rebeló contra mis decretos y leyes para hacer el mal, aún más que todas las naciones. Rechazó mis decretos y no obedeció mis leyes. Por lo tanto, dice el Señor, ustedes han sido más rebeldes que las naciones a su alrededor y no obedecieron mis leyes ni mantuvieron mis decretos, ni siquiera cumplen con los requisitos que les imponen las naciones a su alrededor. Por lo tanto, el Señor Dios dice: yo también estoy contra ustedes y ejecutaré el castigo contra ustedes a la vista de todas las naciones. Por todas las cosas horribles que han hecho, haré con ustedes lo que nunca jamás he hecho, ni nunca jamás volveré a hacer. Así que por sus hechos, los padres se comerán a sus hijos, y los hijos se comerán a sus padres. Ejecutaré juicio contra ustedes y esparciré los restos al viento. El Señor Dios dice: prometo por mí mismo que los destruiré. No tendré misericordia ni compasión, porque ustedes profanaron mi templo con sus horribles prácticas abominables y detestables. Una tercera parte de ustedes morirá de enfermedad y hambre. Otra tercera parte caerá bajo mi espada en los campos que rodean la ciudad, y la otra parte la esparciré al viento. Así con mi espada amenazaré de muerte a mi pueblo. Cuando mi enojo se haya calmado después de tomar revancha contra mi pueblo, sabrán que yo, el Señor, he hablado con celo y que he saciado mi enojo contra mi pueblo. Dejaré que mueran a filo de espada y que sean la burla de las naciones vecinas, y que todos los que pasen los vean. Cuando ejecute mi juicio y mi furia los reprenda, serán una burla y desgracia, servirán de lección y serán objeto de asombro para todas las naciones que los rodean. Yo, el Señor, lo he dicho. Todo esto sucederá cuando lance terribles flechas de hambruna contra ustedes para destruirlos mediante el hambre, porque no habrá que comer. Sí, enviaré hambre y animales salvajes para robarles a sus seres queridos. La enfermedad y la violencia los visitarán. Mandaré la espada contra ustedes. Yo, el Señor, lo he dicho.
Ezequiel capítulo 6. Profecía contra la región de Efraín. El Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, fija tu mirada en los montes de Israel y profetiza contra ellos. Diles: montes de Israel, escuchen la voz del Señor Dios en los montes y colinas, en los ríos secos y valles. El Señor Dios dice: voy a hacer venir contra ustedes la espada y destruiré sus lugares altos de idolatría. Destruiré sus altares y sus quemadores de incienso y echaré a sus muertos ante sus ídolos. Arrojaré los cadáveres de los israelitas ante sus dioses repugnantes y esparciré sus huesos por sus altares. Todas sus ciudades se convertirán en ruinas y sus altares serán destruidos para que todo quede desolado y sus repugnantes ídolos se hagan añicos y queden mudos, para que sus altares queden hechos pedazos y desaparezcan los ídolos que han hecho. Caerán muertos entre ustedes para que aprendan que yo soy el Señor. Pero dejaré que algunos cuantos te salven de mi espada entre las naciones extranjeras donde los he esparcido. Cuando estén entre las naciones a donde los haya enviado, los sobrevivientes pensarán en mí. Se darán cuenta cuánto me partió el corazón que ellos hubieran pensado en seguir sus deseos de prostituirse. Les dará asco esa maldad que practicaron y cómo se contaminaron. Ya no tendrán más ganas de seguir haciéndolo. Entonces sabrán que yo soy el Señor cuando vean que les hablaba en serio. Entonces el Señor Dios me dijo: aplaude tú y pisotea fuerte, grita de tristeza por todas las cosas malvadas y repugnantes que ha hecho el pueblo de Dios. Adviérteles que morirán por la enfermedad y el hambre. Diles que los matarán en la guerra. Los que estén lejos morirán por la peste y los que estén cerca morirán a filo de espada. Los que alcancen a esconderse morirán de hambre. Solo así calmaré mi ira. Así aprenderán que yo soy el Señor, cuando en los altares queden esparcidos los cadáveres en medio de sus terribles ídolos, por las colinas y en las cumbres de los montes, bajo los árboles frondosos, donde ofrecían gratos aromas a sus terribles ídolos. Los castigaré y desolaré su tierra desde el desierto de Riblá. Así aprenderán que yo soy el Señor. Ay, Señor. Aquí vemos en este texto que acabamos de leer de Ezequiel, estos 3 capítulos, vemos el tercer punto, que es advertencias contra el juicio. Para empezar, está claro que advertir a la gente nunca es un trabajo fácil. En este pasaje vemos a Dios advirtiendo a su pueblo acerca de lo que les va a suceder. Además, lo que está a punto de suceder a Israel tiene la intención de ser motivo de advertencia para las naciones. Se le dice a Ezequiel que escenifique ejemplos visuales para mostrar la seriedad del pecado y la advertencia del juicio inminente que sucederá si la gente no se arrepiente. Ezequiel tuvo que haber parecido bastante excéntrico, pasó un total de 430 días acostado de lado. Lo tuvo que parecer un poco extraño, pero fue una poderosa ejemplificación visual. Posiblemente ha sido así, las personas tienen más probabilidades de recordar lo que ven que lo que escuchan. El juicio iba a llegar porque el pueblo de Dios ni siquiera ha actuado según los decretos de las naciones que están a su alrededor. Dios nunca emite amenazas vacías. Él dice: no los amenazaré en vano. Las advertencias de Dios son siempre actos de amor. Desea que todas las personas se arrepientan y lleguen a conocer la verdad, como lo dice 1 de Timoteo 2:4. Hoy en día nos preocupamos tanto por no querer sonar negativos o críticos que corremos el peligro de faltar al amor por la falta de valentía a la hora de advertir a la gente de los peligros que se avecinan. Fue precisamente el amor de Dios y al pueblo de Dios lo que llevó a Ezequiel a hacer aquellas demostraciones visuales para advertir del juicio venidero de Dios. A Ezequiel se le dijo que echara sobre sí la culpa del pueblo. Aquel ejemplo visual era también un signo de lo que estaba por venir. Jesús hizo lo que Ezequiel solo pudo presagiar. Cargó sus pecados en la cruz. Eso lo leemos en toda la Biblia y también en 1 de Pedro 2:24. Él cargó el juicio de Dios sobre sí mismo y nos permitió a ti y a mí recibir todas las maravillosas promesas de bendición para los que están en Cristo. Sí, porque aquí vemos a Ezequiel cargando el pecado de la culpa como una ejemplificación, que estuvo acostado sobre solo un costado y luego se volteó sobre el otro costado otros 40 días y comiendo solo una ración de pan y medio litro de agua durante todo el día en una hora específica. Esto quería mostrarles del juicio que venía de escasez a causa del pecado. La vida, la muerte y la resurrección de Jesús lo cambiaron todo. Pero las advertencias para nosotros siguen siendo
reales y serias. De hecho, estas advertencias hacen que la realidad de la salvación y las muchas bendiciones disponibles en Cristo sean aún más asombrosas. El Evangelio es una gran noticia. Por eso no podemos callarlo. Por eso necesitamos a donde vamos, en el medio de transporte, en el taxi, en el bus, el que se nos sienta al lado, hablarles del Evangelio, predicarles a la gente, mostrarles la salvación, el camino, la buena noticia de salvación que hay para ellos. Porque el juicio Jesucristo lo cargó en la cruz. Pero si la gente no se acoge a la misericordia y a la gracia que Cristo nos ha mostrado, el juicio eterno que viene para ellos es muy grande. Por eso debemos advertirle a la gente de una y de otra forma, aunque la gente no quiera escuchar. Debemos advertirlo, porque si no, también nosotros seremos culpables, como lo leímos en el día de ayer. Vamos a orar. Ay, Señor. Amado Señor, por favor, llénanos de tu espíritu, llénanos de tu fuerza, de tu poder, para advertir a la gente, del juicio que viene, para advertirles que hay una salvación y que el único camino se llama Jesucristo, que solo con un corazón humillado y arrepentido pueden llegar a saborear y a disfrutar de la salvación y librarse del juicio eterno. Dame sabiduría sobre cómo comunicar las buenas nuevas de Jesús con sensibilidad, con fidelidad. Dame el valor para proclamar el consejo de Dios. Ayúdame, Señor, a discipular a la gente mostrándoles el camino. Y lléname de tu Espíritu para que ese Espíritu Santo convenza a cada persona y puedan ellos también llegar a ser discípulos que ayuden a discipular a otros y de la misma manera ganar esa carrera hasta llegar a la vida eterna. Perseverar hasta el fin en el nombre de Jesús. Amén. La pastora Pipa hace el siguiente comentario con Ezequiel 4. Ella dice, pobre Ezequiel, suena horrible estar acostado de lado durante 390 días y comer alimentos cocinados sobre estiércol. Luego duró acostado sobre el otro lado otros 40 días. Ella dice, no creo que Dios me haya pedido que haga algo así. Qué bueno que no todos tengamos que ser excéntricos, como le tocó ser a Ezequiel, por un mandato del Señor. Sí, realmente fue muy dura la forma como le tocó a Ezequiel advertir a las personas para que pudieran entenderlo, porque eran demasiado tercos. Fue con un sacrificio propio, pero qué más grande el sacrificio que hizo Jesús para advertirnos y para mostrarnos el camino de salvación. Bueno, amados, espero que este devocional titulado Advertencias haya sido de muchísima bendición. Que no pasemos por alto las advertencias que el Señor nos hace y que no estemos nosotros también siendo negligentes. No nos quedemos callados. Debemos advertir a la gente, traer a la gente a Cristo. Aunque la gente no quiera, aunque muchos no respondan, habrá algunos, habrá un pequeño remanente que haga caso a esas advertencias y puedan ser salvos también. Le damos gracias al Señor por su palabra, porque nos edifica y nos bendice. Espero que este devocional haya sido de mucha bendición. Y recuerden que fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTV en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.